contacto con nuestro compañero Mauro Montero, que está en la legislatura provincial. Te escuchamos, Maurito. Sí, Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, como para antes de terminar el programa, contarles lo que pasó hasta ahora en la reunión de Comisión de Asuntos Agrarios, donde se está discutiendo el proyecto Medanito, este proyecto que va a determinar por cuántos años y a qué empresas, o a qué empresa en realidad, van a empezar a darle la facultad para que explote y explore pozos petroleros acá en la provincia de La Pampa. Lo que está pasando en este momento es que Matías Toso, el secretario de Energía de la provincia, del gobierno provincial, está haciendo todo un repaso histórico de todo lo que hizo la provincia a nivel, en realidad, en tema petrolero. Y bueno, más allá de las cuestiones muy técnicas y también de información que tienen que tener los legisladores y las legisladoras para entender el proyecto y por qué se llega hoy en día a tener una nueva licitación para que exploten el área de Medanito, es necesaria toda esa información y la verdad que nosotros nos quedamos escuchando también para entender un poco, para interiorizarnos en el tema y tener cierta información que muchas veces no la tenemos a través de solamente una entrevista. Trajeron una pantalla gigante donde están proyectando imágenes de distinta información que tiene que ver con las regalías, con las zonas que están explotando en este momento a través del petróleo en la provincia, pero también habló de algunos temas que nos parece interesantes porque está en la discusión de los legisladores y legisladoras, sobre todo la discusión de qué pasa con el data room. Lo que hizo Matías Toso es defender el proyecto que presentó, la información que presentó el gobierno provincial para que los legisladores puedan determinar y sobre todo votar este proyecto en la legislatura, y también aclaró que toda esa información que pudieron recabar a través de un software no es imprimible, no se puede imprimir, no se le puede entregar toda esa información que hay en un software. Por eso es que el gobierno provincial lo que hizo, las partes más importantes fue la que presentó como prueba de todo ese trabajo que están haciendo, pero que dicen desde la oposición que el data room, que es lo que necesita, o por lo menos lo que están exigiendo desde la oposición para darle vía libre a este proyecto, es lo que necesitan saber. Si les parece, escuchamos 1 minuto y medio de Matías Toso acá en la Comisión de Asuntos Agrarios, por lo menos refiriéndose a ese tema puntual que es el data room y lo que presentó la provincia como información para que los legisladores y las legisladoras tengan a mano antes de votar o no votar este proyecto del Ejecutivo Provincial. El estudio fue contratado por Pampetrol Sapem, como empresa pública del Estado. Los términos de referencia fueron construidos en conjunto con la Autoridad de Aplicación, la Subsecretaría de Hidrocarburos y Minería y personal técnico. Lo que hicieron fue construir términos de referencia que son muy importantes y muy reveladores, tal vez a la hora luego de entender el estudio, de leer el estudio. Los términos de referencia nos dicen qué contratamos, qué producto le pedimos, no completamente, pero sí algo de la metodología que necesitáramos que se aplicara. Los términos de referencia nos dicen qué fue lo que contratamos y qué era lo que buscábamos con esa contratación. Y los resultados de ese trabajo son muy difíciles de representar, porque no se trata de un proyecto o de un informe final que se entrega, que de hecho lo hubo, que es uno de los que fue remitido, también hubo una presentación o un resumen ejecutivo, pero lo valioso del trabajo no es el documento, el papel, donde está todo lo que se entrega, sino que se generó un ordenamiento de toda la información existente, se cargó en un software, y ese software a nosotros nos puede dar la devolución, o nos puede informar, o nos puede dar resultados de diferentes escenarios. No es imprimible, no se puede imprimir esa base de datos, no se puede imprimir ese software, pero sí podemos nosotros hoy, cosa que no podíamos hacer hace un año, verificar cómo se comportaría un proyecto de recuperación secundaria en el Medanito con una regalía del 15%. Bueno, hasta ahí parte de lo que decía Matías Toso. Toda esa información que recabaron a través del software lo hicieron pensando en las regalías de un 15%. Hoy en día las regalías están en 12%.
esa petroquímica Comodoro Rivadavia, está dejando una regalía del 12%. Ese informe que presentaron es con una regalía del 15%. Y los otros dos temas que nos parece interesante comentarles, que se escucharon hasta recién en la comisión a través de la palabra de Matías Toso, tiene que ver con el nivel de reservas de estas empresas que trabajan en la provincia de La Pampa con el petróleo y la proyección que hicieron desde Pampetrol, si las empresas tienen 10 o 35 años trabajando en el área o en las áreas. Y la verdad que es contundente ese gráfico, ese mapa que realizaron desde Pampetrol, porque indica claramente cómo van bajando las reservas mientras van pasando la cantidad de años que una empresa opera con el petróleo. Y el otro tema, que es también un tema que va a traer discusión en la legislatura, o ha traído discusión en la legislatura, es el bono que paga cada empresa para operar en la provincia de La Pampa con el petróleo. Lo que dicen de Pampetrol, en realidad lo que dice el proyecto que presentó el gobierno provincial, es que ese bono tiene que ser de 50 millones de dólares. Lo que no quiere decir es que cuando salga este proyecto, según dijo recién Matías Toso acá en la comisión, puede que ese tenga alguna modificación y sea de 30 millones de dólares. Lo que no quiere decir es que haya un fracaso en ese estudio que presentó el gobierno provincial. Para darles una idea, YPF, que opera 5 o 10 veces más que Petroquímica Comodoro Rivadavia, paga un bono de 10 millones de pesos porque por supuesto que tiene mucha más producción. Así que hasta ahí más o menos lo que pasó en este rato, y es interesante poder participar de estas comisiones que son abiertas para entender un poco la lógica de lo que presenta el gobierno provincial. Veremos ahora qué dice la oposición o qué preguntas tiene la oposición, y sobre todo conocer el proyecto que se presentó, que seguramente va a tener alguna modificación, pero eso todo se va a hacer a través de la Comisión de Asuntos Agrarios. Cuando termine de disertar y de contestar preguntas Matías Toso, va a venir María Robeda, que es también parte de Pampetrol, y la próxima invitada es la secretaria de Ambiente, Vanina Basso. Así que esto viene para largo, seguramente se va a extender hasta después del mediodía y un poco más allá. Dale, Mauro, nos reencontramos cuando haya más información. Cómo no, hasta luego. Nuestro cronista de exteriores nos traía otro reporte de lo que ocurre en la legislatura, donde ya habló Matías Toso y se esperan versiones oficiales de otros funcionarios y funcionarias. Nacimos sin padrinos. Nos bancamos un ministro que parecía duro y un intendente de alta gorra. Superamos la época en que pasaron cosas. ¡Nos inundamos! Ni la pandemia nos cayó. Aislamiento social preventivo y obligatorio. Mira que nos va a torear un Conan. Una mujer que te prueba en Lucas. Radio Kermés se la banca. Bancasa Kermés. Comunicación popular sin bolsa. Recuerdo aquella vez que yo te conocí, recuerdo aquella tarde, pero no me